Leyenda de la novia Vicenta de Guanajuato. Corría el mes de junio de 1888 cuando Vicenta Muñoz y Manuel García, muy emocionados, hacían los preparativos para su boda. La joven ya tenía su vestido de novia y entonces fueron a solicitar al sacerdote de la iglesia San Juan de Dios que los casara a finales de mes. Todo era felicidad para la feliz pareja porque muy pronto harían realidad su sueño. Todas las noches Manuel visitaba a su amada y afinaba detalles para el magno evento, cada vez más cercano. Cuando el novio se retiraba, se despedía de ella dándole un beso en la frente. Fue durante la madrugada del 18 de junio de 1888, cuando en León, Guanajuato, hubo una terrible tormenta. La ciudad se inundó, la impetuosa corriente derribó casas y arrastró animales, personas y todos los que se encontraban a su paso. Los truenos despertaron a Manuel y cuando se dio cuenta de la magnitud de la lluvia, inmediatamente pensó en su prometida. «Oh, Dios mío, ¿estará bien?». La angustia comenzó a invadirlo y sin esperar al día siguiente, salió de su casa rumbo a la de Vicenta, pero se le dificultaba llegar porque todo estaba devastado. El nivel de agua era alto, le imposibilitaba avanzar, y el angustiado novio debió esperar hasta que las condiciones permitieran transitar. Conforme Manuel se acercaba a la casa de Vicenta, se horrorizó con lo que vio. Muerte y desolación por doquier. Llegó a la casa de Vicenta, gritó su nombre, pero no recibió respuestas. El agua comenzaba a descender. Dentro de la vivienda los muebles no estaban en su lugar, movidos por la fuerza de la corriente. Debajo de unos tablones estaba su prometida, sin vida. Manuel quedó destrozado al ver aquella dantesca escena, y en medio de ella, su exánime prometida. La impotencia, el desánimo, la desilusión y el abatamiento no le permitieron hacer otra cosa que darle cristiana sepultura y pensar en un epitafio digno de un amor truncado por los designios de los imponderables de la naturaleza. Esto fue lo que escribió sobre la lápida de su amada. Vicenta Muñoz quiso ser esposa idolatrada, mas llamándola del cielo de improviso, la corona cambió de desposada por la cruz sin fin del paraíso. Recuerdo de su prometido Manuel García. A los pocos meses, Manuel no resistió la pena que lo embargaba y decidió quitarse la vida. Hasta el día de hoy, durante las madrugadas más frías, se manifiesta el fantasma de Vicenta vestida de novia en la iglesia, donde contraería nupcias. También han visto el espectro de Manuel García vestido elegantemente, pero nunca los han visto juntos. Parecería entonces que Manuel y Vicenta no pudieron continuar con su amor en el más allá. Los enamorados de San Roque. Esta leyenda tiene su origen en la plaza de San Roque, ubicada en el centro de Guanajuato, y se llama así porque se encuentra a unos metros el templo precisamente de San Roque, que fue construido en 1726. En ese lugar vivía un matrimonio joven de origen español, para ser exactos, entre las calles Galarza de Pocitos. Corría el mes de septiembre de 1810, y los rumores del inicio del movimiento insurgente pusieron nerviosos a los españoles y a los simpatizantes de la corona que vivían en Guanajuato. Algunos habían tomado la decisión de resguardarse en la Alhóndiga de Granaditas, antigua bodega donde se guardaban granos, lugar que más tarde se convertiría en un imponente fuerte. Otros optaron por permanecer en sus hogares, que eran reforzados por si fuesen atacados por el ejército insurgente. El joven matrimonio optó por permanecer en su propiedad, y cuando se enteraron del avance de los insurgentes por la ciudad, y que pronto estarían en San Roque, tomaron medidas drásticas. Se instalaron en una habitación de la casa para permanecer ocultos y le ordenaron a un mozo de confianza tapiar la entrada para que pareciera una pared más, por un orificio oculto detrás de un cuarto. El sirviente les proporcionaría alimento y agua,
además de informarles lo que ocurría afuera. La batalla entre insurgentes y realistas pronto dejó un gran número de muertos. Por desgracia, el mozo de esa pareja de españoles perdió la vida en la refriega y no tuvo tiempo de avisar a nadie que estaba al cuidado de ese matrimonio. El tiempo pasó, la guerra de independencia llegó a su fin y la paz regresó a San Roque. Muchas casas fueron destruidas, otras permanecieron intactas. Se desconoce el nombre de la persona que adquirió la propiedad del matrimonio. El hecho es que al tomar posesión comenzó a remodelar la casa. Fueron los albañiles que estaban trabajando en la reconstrucción los que descubrieron la falsa pared. De inmediato lo comunicaron al patrón, quien dio la orden de derribarla. Cuando ingresaron a la habitación donde se habían refugiado los anteriores propietarios, descubrieron con horror los cuerpos de la pareja prácticamente momificados. En sus rostros quedaron impresos los gestos de angustia y desesperación por no poder escapar de su encierro. En la falsa pared se encontraron indicios de que el hombre intentó inútilmente de derribar el muro, pero al no contar con herramienta adecuada para el caso, le fue imposible. Se dice que cerca de los cuerpos se hallaba un pequeño cofre con monedas de oro y joyas. Nadie sabe con exactitud cuál fue la casa donde ocurrió esta lamentable tragedia. Tan solo que se encontraba entre las calles de Galarza y Pocitos. Los difuntos también viajan. Era un domingo de mucho calor. Yo me levanté temprano porque ya no soportaba estar acostado ni un minuto más. Generalmente para mí los domingos son para dedicárselos a mi familia, así que no salgo a ruletear. Pero esa mañana en particular discutí con mi esposa, ya que a últimas fechas mi matrimonio no iba nada bien, y entrábamos seguido en discusiones. Muy molesto y sin desayunar salí, tomé mi taxi y arranqué. Al cabo de un par de vueltas me detuve agobiado por el hambre en un puestecito de tamales. Pedí una torta y comencé a comer, cuando de pronto una anciana con aspecto muy amable y cordial se me acercó y me dijo: «Perdone, joven, ¿podrá usted llevarme a la iglesia de San Hipólito?» Me miró con mucha familiaridad. No sé explicar lo que sentí, pero no pude negarme. Tal vez si hubiese sentido eso tan raro, le hubiera dicho que estaba comiendo y que buscara otro taxi. «Sí, señor, súbase», dije yo, dando una gran mordida a mi torta de tamal. Avanzamos entre las avenidas que por ser domingo y temprano estaban casi vacías. La señora no decía nada, solo se limitaba a sonreírme a través del espejo retrovisor. «¿Y qué?», pregunté yo. «¿Va a misa?» «Así es», me dijo. «Tengo una manda que cumplir». No cruzamos una sola palabra más durante el viaje, que fue breve, hasta que llegamos a la mencionada iglesia, frente a la Alameda Central. Entonces ella preguntó: «¿Cuánto le debo, joven?» «25 pesos nada más, señor». «No sea malito, ¿me espera que salga para llevarme a mi casa?» «Bueno, ándele pues». No sé aún por qué acepté esperarla fuera de la iglesia todo el tiempo que duró la misa. En otras circunstancias me habría ido, pero no pude negarme, a pesar de que en esa zona está prohibido estacionarse. Asombrosamente, ninguna grúa o patrulla me molestó durante ese tiempo. Encendí la radio y esperé. Al cabo de unos 40 minutos salió la mujer, se persignó una vez más frente a la puerta de la iglesia y abordó mi taxi de nuevo. «Ahora sí, joven, lléveme a Iztapalapa». Encendí el auto y de nuevo avancé por entre las calles de la ciudad. Tampoco hablamos mucho durante el trayecto, solo algunas cosas triviales. Llegamos rápidamente al rumbo que me indicó la señora y nos detuvimos frente a una modesta casa color azul. «Aquí es. Espéreme tantito. Voy a entrar por el dinero». La mujer bajó del taxi y abrió la puerta de su casa. Se metió y yo me quedé ahí afuera, esperándola pacientemente. Pasaron 15 minutos y no salía. Seguí esperando. Cuando ya iba a ser casi media hora de esperarla, decidí bajarme del taxi y tocar la puerta, pues el taxímetro había marcado una enorme cantidad que no podía dejar de cobrar, por muy agradable que fuera la mujer. Presioné el timbre y enseguida escuché unos pasos que se acercaban a la puerta. Un hombre de unos 40 años salió a mi encuentro. «Dígame». Es que estoy esperando a la señora que traje».
¿Perdón? Sí, una señora que me pidió la llevara a la iglesia de San Hipólito y que la trajera aquí después. Ya tiene un buen rato que entró a la casa por dinero y no sale. El hombre sonrió tristemente y entró de nuevo a la casa. Espera aquí, por favor. Yo aún no comprendía lo que pasaba. Solo quería cobrar el viaje e irme. El hombre salió de nuevo con una fotografía en las manos. Al instante me la mostró. ¿Es esta la mujer que trajo? Reconocí a la amable señora en la fotografía. Sí, es ella. Pues es mi madre. Ella murió hace 3 años y medio. Un escalofrío recorrió mi espalda en ese instante, pero traté de pensar fugazmente que no era posible lo que ese hombre decía. Pensé que se trataba de una broma. El hombre me contó que su madre había estado muy enferma. Ella era devota del santo San Judas Tadeo y cada domingo iba a visitarlo a su iglesia. Cuando yo era niño, dijo el hombre, estuve a punto de morir en un accidente muy fuerte que sufrí. Pasé meses en el hospital y los médicos no le daban esperanzas a mi madre. Ella rezaba por mí y prometió que si me salvaba, iría fielmente todos los domingos a la iglesia. Me recuperé del accidente y mi madre cumplió su promesa. Cada domingo, pasara lo que pasara, mi madre iba a la iglesia de San Judas. Y ya ve, aún después de muerta sigue asistiendo. Usted no es el primero al que le pasa esto. El hombre sacó su cartera y pagó la cantidad que indicaba el taxímetro. Yo me despedí y partí de ahí sin saber qué pensar. ¿Cómo era posible que una mujer muerta abordara un taxi? ¿Los muertos también viajan? ¿Están entre nosotros? Tal vez nunca lo entenderé, pero lo cierto es que esto nadie me lo contó. Yo lo viví en carne propia. Esta historia es personal y la he platicado en algunos programas de radio. La historia es la siguiente. Mi abuelo materno, el señor Juan, enfermó gravemente y fue hospitalizado. Cuando fue ingresado en el hospital estaba en coma a raíz de una convulsión que tuvo. Mi abuela y mi madre estuvieron con él en todo momento, ya que mis tíos, por sus trabajos, no pudieron ausentarse y estar con él, cuidándolo por las noches. Mi madre era quien pasaba más tiempo en el hospital, pues mi abuela ya era una persona grande y no podía desvelarse por muchos días. Los doctores le dijeron que el estado de salud de mi abuelo no era nada favorable y que lo más recomendable era que le informara de esto a la familia para que se fueran haciendo la idea de que mi abuelo iba a fallecer pronto. Mi madre hizo esto. Recuerdo que cuando nos llamó a la casa, mis hermanos y yo estábamos comiendo. Serían las 3 de la tarde más o menos. Mi hermano mayor contestó el teléfono y al colgar nos informó que mi mamá nos había llamado para decirnos que posiblemente ese día fallecería mi abuelo, que no le daban muchas esperanzas. Todos nos quedamos muy tristes y seguimos comiendo. No teníamos la televisión ni la radio encendida. La verdad es que el ánimo andaba por el suelo. Y en ese momento escuchamos la rúbrica de un programa de radio que mi abuelo escuchaba. Sinfonola, la estación del barrilito. Al escuchar esto, mis hermanos y yo nos miramos sorprendidos. Era increíble que los tres escucháramos esto al mismo tiempo. Cabe señalar que mis abuelos vivían a un lado de nosotros, en el mismo terreno. Había una distancia aproximada de 4 metros. Sentimos algo de temor y buscamos una explicación a esto. ¿Acaso es que mis abuelos dejaron la radio encendida todo este tiempo y no nos habíamos percatado? Fuimos los tres a ver y la radio estaba apagada. No sabíamos de dónde había venido ese sonido, pues ningún vecino a la redonda escuchaba esa estación. Y la casa tenía bardas altas como para que escucháramos lo que otros oían en sus hogares. Era casi imposible. Eso tomó relevancia al día siguiente, pues contrario a los pronósticos de los doctores, mi abuelo logró salir de su coma, y entonces le platicó a mi mamá lo que vivió cuando despertó. Al abrir los ojos, vio que su madre estaba parada al lado de él. Mi abuelo al verla se sorprendió, y ella solo le dijo: «Hijo, he venido por ti, ya vámonos». Mi abuelo se sorprendió al verla y le dijo que por favor no se lo llevara. Él le dijo que no quería irse aún, que deseaba quedarse en este mundo con su mujer y su hija. La madre de mi abuelo le dijo que estaba bien, que pronto se verían. Ella salió de ahí y desapareció. A los pocos minutos entró una enfermera que observó que mi abuelo ya había despertado
y le informó a los doctores. Esta experiencia se la contó mi abuelo a mi madre, y ella no le creyó. Le dijo que tal vez lo había soñado, o que por estar bajo el influjo del analgésico había alucinado, pero mi abuelo le decía que no había soñado, alucinado, ni nada por el estilo, que en verdad lo había vivido en sus 5 sentidos. Mi abuelo vivió todavía muchos años más.